tardes, señoras, señores, señora alcaldesa, muchas gracias. Sean todos ustedes bienvenidos a esta sesión de Junta solemne y pública con la que vamos a iniciar un ciclo de conferencias y una exposición de fotografías dedicados a conmemorar el tercer centenario de la construcción naval en nuestra ciudad. Como todos ustedes saben, el año 1717 fue especialmente importante, pues a partir de ese año y tras la Guerra de Sucesión, el rey Felipe V, consciente de la importancia de la defensa del tráfico marítimo con América, decide potenciar la Armada emprendiendo una fase de eficaz reorganización e incremento de su capacidad, germen de la Marina moderna, que conocemos. Son muy notables las decisiones que se toman, de las que este año celebramos el tercer centenario. Pero para nuestra ciudad hay una que sobresale y es el inicio de la construcción del Arsenal de la Carraca, primer arsenal ilustrado de España. Realmente no tenemos una fecha oficial y certera en la que pudiéramos decir que se inauguraba el arsenal, pero sí tenemos pruebas documentales de que en 1717 ya se trabajaba en sus obras de construcción. Pues bien, podemos afirmar que desde entonces hasta nuestros días, ininterrumpidamente, la Carraca ha sido un centro industrial de construcción naval que a la postre dio lugar al desarrollo definitivo de esta ciudad tras el traslado de las unidades de marina. A lo largo de estos 300 años, el trabajo en el Arsenal de la Carraca ha visto pasar desde la vela a la turbina de gas, del cañón de bronce de avancarga al misil, del trabajo en la madera hasta el acero, de los astrolabios al GPS, de las banderas de señales a las comunicaciones vía satélite y a los radares más modernos, etcétera, etcétera. En todo momento siempre estuvimos en vanguardia de la tecnología que se desarrollaba en España. En fin, en este ciclo intentaremos dar una visión del transcurrir de estos 300 años bajo el punto de vista tanto histórico como industrial. Y para inaugurar este ciclo, a lo largo de esta sesión solemne y pública, el ilustrísimo señor profesor doctor don Carlos Martínez Shaw, catedrático de Historia Moderna de la UNED, tomará posesión de una plaza de académico correspondiente. A continuación, cedo la palabra a quien hoy ejerce las funciones de secretario accidental, el ilustrísimo señor don Fernando Belizón Rodríguez, para dar lectura al acta del acuerdo y aprobación del nombramiento. Con la venia, señor presidente. En la sesión de Junta General Extraordinaria, celebrada el pasado 15 de febrero de 2017, recogida en el acta número 312, se acordó por unanimidad el ingreso como académico en la clase de correspondiente del ilustrísimo señor profesor doctor Carlos Martínez Shaw, una vez cumplidos los requisitos y publicitada la plaza en el Boletín Oficial de la provincia, según establecen los estatutos reglamentarios de esta corporación y la normativa al respecto de la Junta de Andalucía. Comunicado el acuerdo al recipiendario, se estableció el plazo reglamentario para su ingreso, que quedó fechado para el día de hoy, martes 2 de mayo de 2017, siendo el título de su discurso de toma de posesión El reformismo ilustrado en España. Será presentado por el ilustrísimo señor don José Quintero González, doctor en Historia y académico de esta. De lo cual, como secretario en funciones, doy fe con el visto bueno del señor presidente. Muchas gracias, don Fernando Belizón Rodríguez. El profesor Martínez Shaw puede ocupar su asiento en el estrado. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don José Quintero González,
para presentar al recipiendario. Señor presidente, ilustrísima alcaldesa de la isla, autoridades civiles y militares, compañeros de corporación, amigos, amigas. Hoy, para mí, es un día sin duda muy especial. La academia, mi academia, me concede el honor de presentar a mi maestro, a mi amigo, don Carlos Martínez Shaw. Lo conozco desde enero de 1995. Una llamada a la UNED para pedir información respecto a la antigua tesina fue atendida personalmente por Carlos. Acordamos el tema de trabajo ese mismo día, el Arsenal de la Carraca, y él mismo, con la humildad y la generosidad que le caracterizan, se ofreció a tutelarlo. Poco después, fue presidente del tribunal que evaluó mi tesina y más adelante me dirigió la tesis doctoral. No he conocido una persona más exigente que él en el aspecto académico, claro, pero tampoco más generosa, comprensiva y cariñosa. En nuestras tutorías, ante un café en el bar Juliá, porque a propuesta suya era el que más fácil me resultaba para entrar y salir de Sevilla, pues ahí me mostraba el correspondiente capítulo, corregido hasta por detrás, pero resultaba imposible salir enfadado con él. Primero, por la lección didáctica e histórica que te había ofrecido, y segundo, por la amabilidad con la que te contaba todo. Muy pronto, la relación se hizo entrañable. Conoció a mi familia, a la que tiene un gran aprecio, que sabe que es recíproco con la suya, y yo conozco a Marina, a su mujer, excelente historiadora y mejor persona, y también, aunque no físicamente, pero da igual, conozco a sus hijos y a sus nietos, porque un rasgo característico de Carlos es la veneración que profesa por su familia. No quiero que esta presentación sea una loa subjetiva y personal hacia Carlos. Entonces, para ello me vaya a permitir que recurra a comentarios, a citas de historiadores, académicos y profesores universitarios, por supuesto, mucho más cualificados que yo. Como recoge el libro homenaje Carlos Martínez Shaw, historiador modernista, nuestro protagonista nació en Sevilla, muy cerca del barrio de Santa Cruz. En 1967 se licenció en Filosofía y Letras, sección de Historia, por la Universidad Hispalense, obteniendo el Premio Extraordinario de Licenciatura por la Universidad de Sevilla, Premio de la Real Maestranza de Sevilla al mejor expediente académico, Premio del Ayuntamiento de Sevilla al mejor expediente académico. Todo ello en 1967. 5 meses después se le concede la Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio al mérito académico. En 1973 consiguió el título de doctor en Filosofía y Letras, sección Historia, por la Universidad de Barcelona. En 2007 es nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Lleida. Ha sido profesor visitante en la Universidad de Toulouse, en Francia, la Universidad de Studi di Cagliari y también en la de Sassari, ambas en Italia, la Universidad Nacional de Mar del Plata, la Católica de Quito, la Universidad Nacional de Salta en Argentina, la Universidad Nacional de Costa Rica. Domina no sé cuántos idiomas, por supuesto inglés, francés, catalán, alemán, portugués. Su actividad docente como profesor comienza en la Universidad de Barcelona en 1968. En 1984 consigue
la Cátedra de Historia Moderna de la Universidad de Santander. 2 años después, en 1994, consigue la Cátedra de Historia Moderna de la Universidad de Barcelona. Unos años después, será también catedrático de Historia Moderna de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, cargo donde permaneció desde el 94 hasta 2015. Este año, 2015, es nombrado catedrático emérito de Historia Moderna de la UNED, rango que mantiene en la actualidad. Carlos es una persona muy poco atraída por los cargos, poquísimo. Se implicó, no obstante, en el rectorado reformista de la Universidad de Barcelona, donde fue vicerrector de ordenación académica, contribuyendo decididamente a la transición en la Universidad barcelonesa. También en la UNED dinamizó las inquietudes del área de Historia Moderna, renovando programas y organizando por primera vez cursos de verano. En 2008, el rector de la UNED le confió la dirección de la UNED en Cataluña, primero como comisionado del rector y director del centro de Tarrasa, y más tarde director del campus del noreste, que abarca Cataluña y Baleares. Siempre exigente como profesor, respetuoso, amable, con una oratoria privilegiada, estímulo de vocaciones modernistas y didáctica proverbial, es un renovador de la enseñanza de la historia moderna, como sostiene Antoni Jordà Fernández, que lo define como el siempre joven profesor de historia moderna. Ha conseguido poner de pie a 300 estudiantes aplaudiéndole sin utilizar más medios que su palabra. Y ha conseguido también que sus alumnos sigan considerándolo, por supuesto, maestro, pero además amigo, o como dice Eloy Martín Corrales, director de historiadores. Sus más de 40 tesinas y otras tantas tesis doctorales que ha dirigido así lo avalan. El catedrático de la Universidad de Sevilla, doctor Andreu Bibilonia Mingual, dice de Carlos que derrocha la generosidad de quien académicamente está más lejos de ti y sin embargo te trata como a un igual. Es más, te hace sentir como un igual, alguien cercano a quien le resulta fácil crear el clima propicio. Pero a pesar del trato en la distancia corta, a pesar del tuteo, nunca pierdes el respeto. No puedes. Lo impide la reverencia hacia alguien a quien no hace falta llamarlo profesor o doctor. El respeto se le reconoce. Todos lo saben. Carlos es un trabajador y un viajero empedernido. Resulta imposible relacionar toda su participación en cursos, en encuentros, en seminarios a lo largo de todo el mundo, con importantes reconocimientos, que para no alargarme demasiado, voy a citar solo, que es, a ver cómo lo digo, porque yo en mi idioma sí que soy, Honorary Chair de la Universidad de Taiwán. Un aspecto fundamental en Carlos es la investigación. Como expone su discípulo y Premio Nacional de de Historia en 2016, Roberto Fernández, Carlos es un investigador de primera línea internacional que se ha convertido por derecho propio en referente modernista en España y en todo el mundo. Y eso lo ha conseguido a base de un método científico, con el materialismo histórico como teoría general no dogmática, con la rigurosa verificación empírica y con la búsqueda constante de la objetividad. Historiadores como David Solar o Asunción Doménez destacan la vocación de Carlos por divulgar la historia, otro de los grandes méritos. Carlos Martínez Shaw ha publicado 10 libros, 5 opúsculos,
ha dirigido más de una veintena de libros, es autor de más de 200 artículos de síntesis y 70 monográficos, de más de 30 prólogos, traducciones, catálogos de exposiciones, un larguísimo etcétera, y además cientos de recensiones de libros en revistas especializadas y artículos de prensa. Tiene además 13 proyectos de investigación financiados, 9 de ellos por el Ministerio de Educación, incluso uno por el Gobierno de México. El profesor de la Universidad de Navarra, Agustín González Enciso, define a Carlos como un historiador global, atendiendo a la diversidad de temas historiográficos que ha abierto a la investigación y en los que tiene una influencia y reconocimiento internacional incuestionable. Su dedicación no termina en la historia. Es un apasionante del mundo de los toros. Su dedicación ha sido puesta de manifiesto por Antonio Luis López Martínez en su artículo Carlos Martínez Show y la investigación taurina, y ha sido reconocida con el premio Peña Cátedra Taurina a la mejor labor intelectual sobre la fiesta. Ha colaborado como director, asesor o consejo de redacción en 5 revistas especializadas, Andalucía en la Historia, España, etc. Es director actualmente de la Revista de Estudios Taurinos de Sevilla y miembro del Consejo Académico de otras 20 revistas, Espacio, Tiempo y Forma en Madrid, Revista de Historia Moderna, Alicante, Tiempos de América en Castellón, La Aventura de la Historia en Madrid, Secuencia en México, Cuadernos de la Historia de España en Buenos Aires, Encuentros en Catay de Taiwán, en fin. Además de la colaboración fija como crítico de historia moderna y literatura asiática en El País y en el Periódico de Cataluña. Asimismo, le han realizado entrevistas en medios muy especializados: Diásporas en Toulouse, Aula Abierta, Andalucía en la Historia, Protohistoria en Rosario, Argentina. Sus méritos universitarios, la influencia de su investigación y en general sus capacidades intelectuales le han permitido ser nombrado académico correspondiente de la Academia Nacional de la Historia de la República Argentina en 2000, académico correspondiente de la Real Academia de la Historia en 2001, académico de número de la Real Academia de la Historia de España, claro, en 2007, académico correspondiente de la Real Academia Hispanoamericana de Cádiz en 2008, miembro de la Comisión de India de la Real Academia de la Historia desde 2011, miembro de número de la Academia Europea en 2013. La temática que ha abordado Carlos es realmente amplísima. Rompió tabúes con su Cataluña en la carrera de Indias, que además de retratar la burguesía catalana, demuestra la importancia del comercio americano para el nacimiento, conversión de la industria catalana en el siglo XVIII. Su amplísima aportación a la historiografía del Principado tuvo reconocimiento con el Premio Menéndez Pelayo del Instituto de Estudios Catalanes ya en 1986. Como también en su tierra, le ha dedicado buena parte de su investigación. En palabras del catedrático de Historia Moderna de la Universidad Hispalense, Juan José Iglesias, Carlos es un sevillano universal al que la Diputación de Sevilla le concedió el premio de monografías históricas por el ensayo El Cantón Sevillano en 1972. Carlos renovó la historiografía relacionada con el reformismo ilustrado, del que es primer ponente. El siglo de las luces, las bases intelectuales del reformismo, su libro, ampliado después con
la ilustración, en este caso en colaboración con la profesora Marina Alfonso Mola, siguen siendo referencias obligadas. La relevancia de Felipe V en la historia de España fue puesta de manifiesto con la biografía del primer Borbón, demostrando las aportaciones de su reinado al reformismo y desmitificando buena parte de las calificaciones y tópicos vertidos por la historiografía. Esta obra, Felipe V, también en colaboración con la profesora Marina Alfonso Mola. América, no podía ser de otra forma, acaparó la atención de Carlos. Cataluña en la carrera de India, 1680-1756. La emigración española a América, 1492-1824, son dos testimonios de una vinculación americanista que se simboliza en el Simposio de Economía Marítima, el más antiguo de cuantos se reúnen cada 4 años en el Congreso Internacional de AILA. Por cierto, asociación de la que es miembro de honor desde 2014. La pesca y su gente. El despertar de mi interés historiográfico por esta temática es otra aportación de Carlos. He dejado para el final el compromiso de Carlos con la isla. Viene de antiguo. Participó ya en los 11 encuentros de historia y arqueología. Colaboró en el 4º encuentro científico de la Fundación Española de Historia Moderna, en el Congreso de Felipe V en el 2000, en la jornada sobre las Cortes de la Isla celebrada en el marco del Bicentenario. Fue miembro del jurado del certamen internacional para el monumento al Bicentenario. Fue el artífice de que el programa de Radio y Televisión Española, Reportero de la Historia, emitido el 15 de junio de 2010 en el marco de la conmemoración de la expedición de Malaspina, se grabara en la isla. Impartió la lección magistral de apertura del 14 Congreso de AILA en San Fernando. Es editor de Economía Marítima, 16 estudios que editó el Ayuntamiento isleño. Además, ha escrito el prólogo del Arsenal de la Carraca, 1717-1736, de Jarcia Gilona, La Carraca, primer arsenal ilustrado español. Queridos académicos, queridos amigos, espero que estas pinceladas biográficas hayan servido para trasladaros las razones por las que el académico Juan Torrejón, a quien agradezco sus deferencias, y yo propusimos al ilustrísimo señor don Carlos Martínez Shaw como académico correspondiente de la Academia de San Romualdo. Estoy convencido que su aportación será sumamente beneficiosa para nuestra academia. Muchas gracias. Muchas gracias, don José Quintero. Tiene la palabra el ilustrísimo señor profesor doctor don Carlos Martínez Shaw para pronunciar su discurso de ingreso en esta Real Academia con el título El reformismo ilustrado en España, con el que vamos a comenzar el ciclo conmemorativo del 300 aniversario de la construcción naval en San Fernando. Muchas gracias. Ilustrísimo señor presidente de la Academia de San Romualdo, ilustrísima señora alcaldesa de la ciudad de San Fernando, ilustrísimos señores académicos de la Real Academia de San Romualdo, dignísimas autoridades, amigos, amigas, señoras y señores. Como pueden comprender, para mí, pues un verdadero honor estar hoy aquí, me hace muchísima ilusión, me crea una satisfacción extraordinaria el poder dirigir unas modestas palabras, modestas como ya se verán después de todo lo que se ha dicho de mí, que demuestran sobre todo lo mayor que soy ya por haber hecho tantas cosas, y no tengo más que comunicar pues este sentimiento, esta emoción que en este instante pues me sobrecoge un poco, ¿no?, al hablar aquí ante ustedes. En cualquier caso, me siento muy unido, como bien ha dicho
el ilustrísimo señor don José Quintero, me siento muy unido a la isla, a la Real Isla de León, a San Fernando, me siento muy unido a la región gaditana por muchos motivos, empezando por un motivo personal, por la figura de mi abuelo Carlos, por el que yo llevo este nombre, que fue gaditano y que para mí es un referente, fue un hombre bueno en el sentido machadiano de la palabra, un hombre que fue republicano, socialista, masón, y que para mí ha sido siempre pues una referencia del buen comportamiento que debía caracterizar mi vida, aunque no sé si lo he logrado. En cualquier caso, quiero dedicar este discurso particularmente a su memoria. También me siento vinculado al Arsenal de la Carraca, al Observatorio de San Fernando. He compartido con don Fernando allí algunas jornadas, en la Carraca he compartido con don José Quintero también otra serie de jornadas y estoy pues como muy aferrado, ¿no?, a la idea de celebrar actos, de volver una y otra vez a San Fernando y a la Carraca para volver a reencontrarme no con mis raíces sino con toda una serie de amigos, con toda una serie de emociones, con toda una serie de sentimientos que me han venido acogiendo desde hace ya mucho tiempo. En la Carraca pues he celebrado presentaciones de libros, he celebrado conferencias, hemos celebrado actos cívicos y militares en honor de marinos ilustres. Espero este año volver a estar presente para celebrar el segundo centenario de la muerte del almirante don Ignacio María de Álava, personaje de grandísima reputación, pero que ha sido un poco olvidado por la historiografía actual y que conviene rescatar. Tengo que expresar, además de esta satisfacción y de esta emoción que siento por la elección de académico correspondiente de San Romualdo, quiero expresar mi agradecimiento a personas e instituciones. En primer lugar, al ilustrísimo señor presidente de la corporación, don José Enrique de Benito, que ha tenido conmigo pues, la amabilidad, un trato deferente, la amabilidad de comunicarme la decisión de la academia y de estar en contacto conmigo permanente para hacer posible mi visita a San Fernando hoy. A la ilustrísima corporación en bloque, porque ha sido ella la que me ha elegido por unanimidad, cosa que pues, me causa una enorme satisfacción, un enorme placer. También, como no, pues a los proponentes, a don Juan Torrejón, con el cual me uno ya una amistad de hace ya muchos años, y a don José Quintero, con el cual ya amistad es poco, ¿no?, porque es un gran amigo y ha sido un entrañable compañero en muchísimas batallas intelectuales que espero continúen, ¿no?, porque tenemos proyectos en común para los próximos tiempos. A todos, pues, incluido naturalmente al público que hoy me honra aquí con su presencia, pues muchísimas gracias. No sé qué más decir, simplemente trataré ahora con mi discurso de no decepcionar a aquellos que han confiado en mí y que este discurso sea merecedor, ¿no?, de su aprobación, de que consideren que ha sido válido proponerme para ingresar como académico correspondiente en esta Academia San Romualdo. Y, como ha dicho en una ocasión solemne mi amigo José María Oliva, profesor de la Universidad de Huelva, ¿no?, pues corresponder como corresponde a un correspondiente a la Academia. Bien, dicho esto, paso a esta conferencia, discurso sobre el reformismo ilustrado en la España del siglo XVIII. He elegido el reformismo ilustrado entre varias opciones, porque podríamos hablar del despotismo ilustrado en la España del XVIII, del absolutismo ilustrado en la España del XVIII o del reformismo ilustrado en la España del XVIII. De las tres maneras puede decirse, de las tres maneras se conoce. Lo que pasa es que son tres entonaciones, tres puntos de vista un poco diferentes. Despotismo ilustrado quizás es el más antiguo, el más veterano, pero también el que tiene una connotación un tanto pesimista y un tanto negativa, ¿no? Porque ser un déspota, ¿no?,
es una cosa que no está bien visto, ¿no? De hecho, ¿no? Pues se ha referido uno a que en Europa no hubo déspota. El despotismo es una cosa del despotismo oriental, ¿no? O el despotismo del gran turco, pero no una cosa europea. Pero de hecho se ha hablado de los déspotas ilustrados, e incluso se ha acuñado para el despotismo ilustrado una frase que ha corrido mucho y que se ha hecho muy famosa, que es el despotismo ilustrado: el gobierno para el pueblo pero sin el pueblo. Es una frase falsa, ¿no? Porque el gobierno del despotismo ilustrado nunca fue para el pueblo, siempre fue para las clases dirigentes, en un proyecto que incluía de alguna forma también a otras clases sociales a las cuales trataba de incluirse en una especie de pacto social. Y desde luego no es ningún distintivo decir que el gobierno fue sin el pueblo, porque así ha sido siempre, ¿no? El gobierno ha sido sin el pueblo, salvo en muy contadas ocasiones. O sea que el despotismo ilustrado, gobernar sin el pueblo, también se hizo antes y también se hizo después. O sea que eso no es una nota connotativa suficiente. Así que ni la definición es buena, ni quizá el término es el apropiado. Entonces ha pasado a un término neutro, un término intermedio, absolutismo ilustrado, que significa decir, bueno, el absolutismo, la monarquía absoluta, es el régimen por excelencia por antonomasia del siglo XVIII, perdón, de la Edad Moderna, y por lo tanto del siglo XVIII también. Lo que ocurre es que en el siglo XVIII adopta una connotación nueva, una connotación especial, que es la de llamarse ilustrado, porque hay toda una corriente de pensamiento, toda una corriente filosófica que se denomina la ilustración, las luces. Todos los idiomas tienen su palabra, ¿no? Es le lumière en francés, l'illuminismo en italiano, the enlightenment en inglés, etcétera, etcétera. Todos los idiomas, die Aufklärung en alemán, etcétera. Todos los idiomas le han dado esto, y por lo tanto hablar de absolutismo con esta connotación especial de ilustrado ya indica que es el absolutismo que es especialmente practicado en el siglo XVIII, y de esa forma queda como más neutral. Yo he preferido la forma más optimista, es decir, la forma de reformismo ilustrado es una forma de definir el mismo sistema, pero de una forma más optimista, en el sentido de que se dan preferencia a las reformas que se intentan hacer en el sistema económico, social, político, cultural, para adaptarse a los nuevos tiempos y para seguir el ritmo del progreso histórico. Por lo tanto, si se pone el acento en el reformismo, se está poniendo el acento en las innovaciones que van en el sentido del progreso histórico. Y por eso quizá a la hora de esta conferencia que me fue propuesto por los ilustrísimos señores académicos de esta corporación, pues convinimos en que quizá hablar de reformismo ilustrado podría ser una forma más optimista de referirnos a un fenómeno que podría ser ilustrado de otra manera. ¿Qué es entonces, si no es el gobierno del pueblo, pero sin el pueblo, que eso hay que eliminarlo de nuestras mentes? Entonces, ¿qué es? ¿Qué es el absolutismo ilustrado? ¿Qué es el reformismo ilustrado? En primer lugar, es un absolutismo tardío, es decir, significa un poco el perfeccionamiento de la monarquía absoluta, del absolutismo implantado desde el siglo XVI. En España quizá ya desde los propios reyes católicos debe hablarse de monarquía absoluta. Yo lo he defendido en todos los foros, hablar de monarquía absoluta ya con los reyes católicos, sin duda alguna para mí. Y ese absolutismo se perfecciona en el XVIII mediante un proceso de centralización y un proceso de fortalecimiento del poder político. Eso es lo que significa en primer lugar absolutismo ilustrado. En segundo lugar, el absolutismo ilustrado es un absolutismo para países entonces subdesarrollados, aunque la palabra es moderna, es decir, es un absolutismo, para no incurrir en anacronismo, un absolutismo para países atrasados. Porque el absolutismo ilustrado se impone en aquellos países que perdieron el tren de la reforma económica y política del siglo XVII. En realidad solo Inglaterra y Holanda pudieron apuntarse a este carro de aprovechar la crisis del XVII para progresar. Todos los demás países quedaron atrasados con respecto a las que se llamaban entonces potencias marítimas, Inglaterra y Holanda, las Provincias Unidas del Norte. Bien, ante ese retroceso de la vida económica, social, política del siglo XVII, ahora se trata de reaccionar en el siglo XVIII con unas fórmulas nuevas para, de alguna forma, conseguir eliminar ese gap,
conseguir eliminar ese atraso, ese desfase con respecto a estos grandes países y seguir en su senda. En alguna medida, el adoptar el absolutismo ilustrado significa intentar de alguna manera salir de ese atraso e incorporarse al progreso en todos los sentidos a lo que me estoy refiriendo. En tercer lugar, el absolutismo trata de realizar un pacto social, que es también reformismo en el terreno social. Un pacto social. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el absolutismo no rompe con el pasado, si no, no sería absolutista. Es decir, que el absolutismo ilustrado se basa, igual que los anteriores absolutismos, en las clases privilegiadas. Es decir, se basa esencialmente en la aristocracia y secundariamente en el alto clero. Estos son los grandes beneficiarios del absolutismo ilustrado, igual que del absolutismo en general. Pero el absolutismo propone fórmulas para integrar a otros grupos sociales en el progreso que propone, y para ello pues, se intenta incorporar a la burguesía, a todas las burguesías, a una burguesía agraria de pequeños propietarios, a una burguesía nacientemente industrial, a una burguesía comercial, que había sido la gran burguesía desde el siglo XVI en Europa, a una burguesía intelectual, en que los medios de producción son esencialmente los elementos del intelecto, fundamentalmente elementos del conocimiento. Toda esta burguesía se incorpora, pero también a las clases populares, a las cuales se intenta dar más trabajo, más oportunidades de empleo, más posibilidades de aumento de sus ingresos, más integración dentro de la sociedad, etc. Aunque en el fondo pues este pacto social no se consigue totalmente, y todavía quedarán grupos aislados, grupos que no llegan a de alguna forma identificarse con el pacto social que se propone desde el poder, desde el absolutismo ilustrado. Y en cuarto y último lugar, el absolutismo ilustrado representa, con respecto a épocas anteriores, una cobertura ideológica renovada. Aquí entran nuevas ideologías. Se trata de incorporar elementos de una filosofía racionalista. Esta filosofía racionalista se utiliza sobre todo para potenciar el desarrollo económico. Un desarrollo económico que, aplicando la racionalidad al terreno material de la economía, puede dar resultados de progreso material, de progreso económico. También se utiliza una serie de conceptos que puedan servir de banderín de enganche ideológico para el conjunto de la población. Esas palabras son las palabras mágicas de la Ilustración: la felicidad, la tolerancia, las luces, la civilización, palabras en el fondo de una civilización laica. Se ve muy claramente incluso en la legislación la diferencia que hay entre las órdenes emitidas en el siglo XVII y las órdenes emitidas en el siglo XVIII desde las secretarías reales. En el siglo XVII todavía se habla, ¿no?, pues, en beneficio de la religión católica, en beneficio de España, en beneficio de la monarquía, etc. En el siglo XVIII fundamentalmente se habla por hacer la felicidad de mis súbditos, por querer el progreso de mis súbditos. Ya aparece la palabra progreso, la palabra felicidad, un deseo de atender más a los alimentos terrestres, como diría André Gide, que a los alimentos espirituales, que a los alimentos celestiales. Eso está, ese laicismo está presente entre los valores de la Ilustración y marcan ese avance del despotismo, absolutismo o reformismo ilustrado con respecto al absolutismo general de los siglos XVI y XVII. Por lo tanto, a este reformismo ilustrado al que me voy a referir brevemente, porque esto lo comprenderán todos ustedes fácilmente. Hablar del absolutismo ilustrado es un océano, o sea, no tendríamos tiempo ni en esta conferencia ni en todo el ciclo junto para dirimir todos los aspectos que conlleva el absolutismo ilustrado. Por lo tanto, tengo que ser económico, yo también racional, yo también en el empleo de las palabras para que los mensajes esenciales lleguen.
Por lo tanto, vamos a despejar, antes de meternos en qué significó el reformismo ilustrado en España, vamos a despejar tres incógnitas previas, tres variables de las cuales quiero que quede una constancia clara. En primer lugar, el despotismo ilustrado, el absolutismo ilustrado, el reformismo ilustrado no es un elemento, no es un sistema propio del reinado de Carlos III. Carlos III ha sido considerado como el gran déspota ilustrado, el gran autor del despotismo ilustrado en España, desde que el siglo XVIII empezó a estudiarse científicamente allá por los años 50 del siglo pasado. Ya pues el historiador francés Jean Sarrail, el historiador estadounidense Richard Hare hablaron sobre todo de Carlos III para referirse a la creación de este sistema del reformismo ilustrado. Es verdad que tiene más lustre en el reinado de Carlos III. Actualmente estamos viendo la celebración, en el año pasado lo vimos, la celebración del centenario del nacimiento de Carlos III, con una serie de exposiciones, de catálogos y de trabajos en toda España, entre ellos el libro, ¿no?, de Roberto Fernández sobre Carlos III, que fue el inmediatamente posterior a haber obtenido el Premio Nacional de Historia, y todo ello. Carlos III sigue siendo para muchos la encarnación, pero hay que descartar también esa idea, hay que descartarla totalmente. El despotismo ilustrado, el absolutismo ilustrado, es una creación del siglo XVIII como un todo. Es más, realmente el creador del despotismo ilustrado es Felipe V. El reformismo ilustrado arranca con Felipe V. Él es el que inventa los principales elementos que van a caracterizar al reformismo ilustrado. Están presentes en su obra de gobierno, en su larguísimo reinado de 46 años, ya está allí presente esas fórmulas. Era lógico que así ocurriese, ¿no?, porque es un reinado muy largo que da lugar a la aparición de muchos elementos nuevos que los sucesores, especialmente Carlos III, ¿por qué no?, son los encargados de recogerlo y desarrollarlo. Por lo tanto, primera incógnita, reformismo ilustrado todo el siglo XVIII, no Carlos III, en absoluto. Esa es una idea descartada. Segundo, el reformismo ilustrado español tiene sus características propias, porque cada uno tiene su corazoncito y cada uno tiene unas características que le son originales. Pero no es una cosa especialmente diferente de los otros reformismos ilustrados que se dan en Europa. Pese al eslogan franquista, ¿no?, de España es diferente, España no fue diferente. España siguió algo que estaba presente en el Zeitgeist, en el espíritu de los tiempos en aquel momento, y que estaba allí presente en toda Europa. Toda Europa se contagió de estos conceptos y de este modo de gobernar al que me he referido hace un momento, y por lo tanto España tuvo su modalidad de reformismo ilustrado, pero estuvo dentro de un movimiento general de carácter europeo, y en ese aspecto es un reformismo ilustrado europeo, como pudo ser el sueco, como pudo ser el danés, como pudo ser los distintos italianos o los distintos alemanes. Es decir, hay un reformismo ilustrado dentro de un molde general europeo. Y tercera y última incógnita, el reformismo ilustrado no solo afectó al área metropolitana, es decir, no solo afectó a la península ibérica, no solo afectó a la parte continental metropolitana de la monarquía universal española, no. El despotismo ilustrado, el absolutismo ilustrado, se expandió a todo el imperio español y se exportó directamente a las Indias, es decir, a América e incluso a Filipinas. Es muy curioso que uno de los entes, de las entidades más características del reformismo ilustrado español, que son las sociedades económicas de amigos del país, tengan su primer referente fuera de la península nada más y nada menos que en Manila, donde en 1781 ya se funda una sociedad económica de amigos del país con un carácter tremendamente progresista, tremendamente novedoso. Es decir, que se exportó. Pero yo no puedo ocuparme de esto. Yo
pues tengo que hacer abstracción de esto. Hemos dado, pues mi compañera de departamento y colaboradora habitual, a la que don José Quintero ha mencionado, ¿no? Pues mi compañera Marina Alfonso, pues y yo hemos dado cursos enteros que han durado pues 40, 60 horas, ¿no? De cursos sobre el absolutismo ilustrado en América y en Filipinas, porque es tan extenso, es tan rico lo que ocurrió en estos confines del Imperio Español, que también había que hablar de ello. Pero aquí evidentemente no puedo entrar, porque si no, no acabaríamos nunca. Tercera incógnita despejada. No voy a hablar de América más que en una o dos pinceladas que son necesarias, pero nada más. Bien, ¿qué hace el despotismo ilustrado en España? ¿Qué hace el reformismo ilustrado? Vamos a referirnos a los varios aspectos, uno seguido del otro, muy rápidamente. Primero vamos a hablar de los aspectos directamente políticos. Lo primero que hace el reformismo ilustrado en España es intentar una revisión centralista de lo que llamaríamos la Constitución Federal de España. Porque en el siglo XVI y XVII lo que funciona en España es una constitución federal. Ese instrumento, esa herramienta que hoy da tanto miedo, el federalismo, como si fuera un espantajo, era el sistema que rigió durante la España de los Austrias. Es el sistema de las monarquías compuestas de John Eliot, ¿no? donde la corona española pues, se dividía en los reinos de León y de Castilla, en los reinos de la corona de Aragón, es decir, el reino de Aragón, el reino de Valencia, el reino de Mallorca y el Principado de Cataluña, en el reino de Navarra, incluso en los reinos auxiliares, ¿no? Pues de Jaén, de Córdoba, de Sevilla, de Granada, de Nueva España, México o del Perú. Eso es lo que funciona, es una estructura federal. Pues el reformismo ilustrado matiza ese sentido federal de la Constitución monárquica española y lo hace más centralizado. Ello se hace con ocasión de la guerra de sucesión, en el que la mayoritaria oposición a Felipe V de los países de la corona de Aragón pues motiva la supresión de los fueros de la corona aragonesa y permite una mayor centralización, es decir, la supresión de las cortes separadas de los estados de la corona de Aragón, la supresión del derecho público de la corona de Aragón, la institución de un sistema de gobierno basado en la dualidad entre un capitán general de carácter militar y una audiencia de carácter civil, lo que se llama la diarquía o gobierno dual de estos estados, etcétera, etcétera. La introducción de los intendentes, la división en corregimientos, todo eso se aplica. Aunque he defendido muchas veces que a pesar de eso tengamos en cuenta que con respecto al Reino de Aragón, al Reino de Valencia, al Reino de Mallorca, al Principado de Cataluña, no se implantó un sistema absolutamente castellano, no hubo una absorción por parte de Castilla, sino que se respetó lo que luego, andando el tiempo, se llamaría en Cataluña el fet diferencial, es decir, el hecho diferencial. Se respetó de alguna forma, porque el sistema político imperante en todos estos reinos no fue un sistema castellano, sino un sistema castellanizante, pero respetando determinadas particularidades de estos reinos orientales y de este Estado soberano que era el Principado de Cataluña. Eso también es necesario tenerlo en cuenta. En el centro de la monarquía, es decir, en Madrid, en la corte, también se produce un movimiento hacia la mayor centralización y eficacia. ¿Cuál es el elemento fundamental? Para no referirnos a muchos otros, porque también entonces cansaría a la auditoría. Lo principal es la institución de las secretarías de Estado. La Secretaría de Estado rompe con el sistema muy pesado de los consejos que había operado en el reino de los Austrias. Las secretarías de Marina, las secretarías de Estado se aparentan más, parecen mucho más, se asimilan mucho más a los modernos ministerios. Son los ministerios de guerra, ministerios de marina, ministerio de Hacienda, ministerio de Asuntos Exteriores, ministerio de Gracia y Justicia. Esas son las secretarías de Estado, y esas secretarías de Estado son las que van a funcionar frente a los consejos. No se conseguirá plenamente en algunos aspectos de la política interior, donde el Consejo de Castilla siguió teniendo mucha fuerza. Fue la excepción a la regla.
pero las secretarías además funcionaban por un sistema muchísimo más fácil, muchísimo más eficaz, que era el sistema que se llamaba la vía reservada. Esto es fundamental, esto tiene que quedar claro para todo el que estudie el siglo XVIII. La vía reservada significaba que el rey consultaba con su ministro, decía, ¿conviene hacer tal reforma de Hacienda? Y decía el ministro, sí, conviene por esto, y le daba 2 hojas, y ya está, y se tomaba la decisión. Eso era un sistema funcional, rápido. Los consejos actuaban por consulta, que el rey consultaba, el consejo se reunía, el consejo daba unos dictámenes larguísimos, pesadísimos, y tal, luego se volvía al consejo estos dictámenes. Total, era el cuento de nunca acabar, tardar en tomarse una decisión demasiado tiempo. La vía reservada solucionó todo eso y gracias a ello el gobierno fue muchísimo más eficaz. Dentro de estas reformas políticas es muy importante también el asentamiento de la primacía del Estado sobre la Iglesia. Realmente los austrias ya mantuvieron en buena parte esta primacía del Estado sobre la Iglesia, porque el Estado de los Austrias consiguió el patronato regio, es decir, el derecho de presentación de obispo, que se hizo efectivo totalmente en el Reino de Granada y en los reinos de India. El rey de España era prácticamente el Papa de América. Quien mandaba como verdadero sumo pontífice en América era el rey de España y no el Papa de Roma. Esto hay que tenerlo en cuenta ya con los Austrias, no con los Borbones. El patronato regio implica todo esto, pero además tiene el exequatur. Las órdenes papales, las bulas papales, los breves pontificios, ¿se publican o no se publican? Hay una negociación, una tratativa, que dirían los italianos, sobre eso. Los poderes públicos se atreven a efectuar desamortizaciones ya en el siglo XVII y por supuesto en el XVIII, es decir, a quitar tierras a la Iglesia por improductiva y a venderlas a particulares para beneficio de la Real Hacienda. Todo eso ya está antes. Ahora el regalismo se acentúa gracias a los famosos concordatos del año 1737 y 1754 que otorgan nuevas posibilidades de acción a la corona española. Esto en el reformismo ilustrado se va a manifestar sobre todo en 2 elementos, porque no puedo entretenerme más en esto, 2 elementos básicos. En primer lugar, la Inquisición cada vez va a estar más sometida al Estado, cada vez va a ser más un órgano del aparato del Estado. Es el aparato del Estado el que controla la Inquisición. Ya no es la Inquisición la que se impone para atajar la herética pravedad, para atacar a los herejes. Ahora es el Estado el que domina la Inquisición y la Inquisición se mantiene fiel a lo que el Estado le dicta. De ahí, por ejemplo, que se haya dicho, bueno, pero un servidor del Estado como fue Olavide fue procesado por la Inquisición. Sí, pero porque Carlos III quiso, porque Carlos III lo autorizó, porque Carlos III quiso que se diera ese escarmiento a Olavide. Si Carlos III no hubiera querido, jamás se hubiera hecho. Lo mismo se puede decir del segundo elemento. Hay una orden religiosa que molesta a los gobiernos del absolutismo ilustrado. Esa orden es la orden de los jesuitas. Los jesuitas concitan la enemiga por muchos motivos que si hubiera un coloquio pues lo debatiríamos. Como no lo hay, no podemos debatirlo y que eran los libros a buscarlo. Pero era una orden molesta al absolutismo ilustrado. Y Carlos III se atreve primero a expulsar a los jesuitas de todos sus reinos, de España, de América, de las Filipinas, todos fuera, se van todos y los manda todos a los estados pontificios y de allí van a Córcega y pasan un calvario estos jesuitas, pero los expulsa a todos. Pero es más todavía, junto con otra serie de gobiernos europeos, consigue que en 1733 el propio Papa dé un breve de extinción completo de la Compañía de Jesús. 6 años después de la expulsión, la Compañía es declarada extinta, la Compañía no existe. Eso da idea del poder regalista que llegó a alcanzar el absolutismo ilustrado en Europa. Por último, políticamente se consigue una modernización del ejército, de la marina, de la diplomacia, en la cual tampoco puedo entrar a fondo. Posiblemente el capítulo más brillante en este apartado del reformismo ilustrado fue la reforma de la marina. La marina se benefició enormemente del absolutismo ilustrado. En primer lugar porque se creó por primera vez una verdadera armada real frente a la suma de muchas escuadras y de muchas marinas particulares, de muchas armadas particulares. Se crea la Armada Real, cuya fecha
de fundación pasa un poco como con el Arsenal de la Carraca. Es seguro que se crea en 1717, aunque no tengamos un documento oficial que lo demuestre taxativamente, pero es seguro que sí, que en 1717. Pues lo mismo, la Armada Real se crea en 1714 por la fundición de todas las demás, se fusionan todas las demás. Luego hay que crear la oficialidad, se crea una oficialidad gracias a una institución ejemplar que es la Escuela de Guardiamarinas de Cádiz. Es una institución excepcional, magnífica, uno de los grandes órganos científicos, si no el mayor de los órganos científicos de la España del siglo XVIII. Eso da lugar a la oficialidad. Pero en tercer lugar, como decía Ensenada, la oficialidad me preocupa, la oficialidad me quita el sueño, pero el conseguir tripulaciones me causa pesadillas. Había que tener marinos para que formaran parte de la tripulación de esos barcos. Y se crea, ¿no?, la matrícula de marina para que los pescadores, los marineros, los calafates, los carpinteros de ribera se pongan, cuando la necesidad militar lo requiera, al servicio de la Armada. Esas son las grandes cosas. Al margen de eso, se crean los departamentos marítimos y se crea un sistema de funcionamiento por departamentos marítimos que va a subsistir durante siglos, los famosos departamentos marítimos de Cartagena, Cádiz y el Ferrol. Y se van a crear una serie de arsenales extraordinarios, ¿no? El Arsenal del Sur, como ha estudiado muy bien don José Quintero, el Arsenal de la Carraca, el Arsenal de Levante, es decir, Cartagena, el Arsenal del Norte, es decir, el Ferrol, pero luego los otros arsenales auxiliares, ¿no? Zorroza, Pasajes, Guarnizo, etc. Y sobre todo el gran arsenal del imperio, el gran arsenal americano, el arsenal de La Habana, el más importante de todos ellos para la segunda mitad del siglo XVIII. Todo eso es factible en el terreno de la Armada, mientras otras medidas similares, aunque no con tanta contundencia y con tanta eficacia, se aplicará posteriormente también en el ejército y también en la diplomacia, donde hay unos nombres que a todo el mundo le suena, ¿no? Pues tener a un Grimaldi, a un Aranda en París, o tener en Roma un Roda, un Florida Blanca, una Fara, pues significa que la diplomacia española alcanza uno de sus puntos culminantes, uno de sus puntos más de mayor nivel. Absolutismo en el terreno del desarrollo económico. Tampoco aquí me puedo extender mucho porque si no, no llegaremos a nada. Pero hay que tener en cuenta que es un momento en que se trata de evaluar la riqueza del país, la riqueza de la corona. Y se empieza por la primera riqueza del antiguo reino, por la gente, por los hombres, por los censos. Hay que hacer censo de población. Empieza el vecindario de Campo Florido y termina con el censo de Florida Blanca y el de Godoy, menos riguroso, en 1797. Toda una serie de censos para saber qué población se tiene. Pero luego se difunde la agronomía, se reparten los baldíos, sobre todo se hace un proyecto ilustrado brillantísimo, que es uno de los grandes ejemplos, de los mejores ejemplos del reformismo ilustrado en España. Es posiblemente el más atractivo de todo, que es la repoblación de la Sierra Morena y del camino de Madrid a Andalucía. Este es un verdadero alarde de reformismo ilustrado. A continuación llega el capítulo del comercio, otro capítulo excepcionalmente tocado por el absolutismo ilustrado. Abolición de los puertos secos que impedían la comunicación entre los reinos, creación de caminos, de obras públicas, creación de compañías privilegiadas para el comercio, pero sobre todo, y además eso afecta muy singularmente a la región donde ahora mismo nos encontramos, la libertad del comercio con las posesiones españolas de ultramar. Libertad del comercio con América, sobre todo a partir del reglamento de 12 de octubre de 1778, y a continuación la creación de la Real Compañía de Filipinas para el comercio desde Cádiz a Manila. Todo esto abre unas posibilidades inmensas al mundo comercial español y de ello se beneficia enormemente, naturalmente, todo lo que es la industria, porque le crea nuevos mercados para las fábricas reales o para las fábricas de iniciativa privada, pero que van a tener naturalmente el apoyo del despotismo ilustrado, que trata por todos los medios de fomentar también la iniciativa privada, aunque no con tanto éxito como la monarquía hubiera deseado. Este mercantilismo tardío, que se enlaza ya con la fisiocracia,
típico del reformismo ilustrado español tiene sus límites, porque no saca adelante algunos proyectos estrellas. Por ejemplo, no saca adelante el proyecto de la única contribución con la cual soñó el Marqués de la Ensenada. Por ejemplo, no saca adelante la reforma agraria con la que soñó Gaspar Melchor de Jovellano. Estos dos proyectos no salen adelante. ¿Por qué? Pues por la enemiga de la aristocracia, la enemiga de los privilegiados, que se oponen, a pesar de todo, a que estos proyectos salgan adelante, a pesar de que ellos son los últimos beneficiarios los beneficiarios finales de todo este proceso. Por ello he dicho que el reformismo ilustrado fue también una propuesta de pacto social, de que todo el mundo se incorporara de alguna forma se incorporara a un proyecto general, que todo el mundo gozara de los beneficios en mayor o menor medida. Como hoy día se dice, si una empresa progresa, todo el mundo progresa. Hasta ahora era verdad, ahora ya no lo es tanto, pero hasta hace poco era cierto. Progresaba la empresa, progresaban los trabajadores de la empresa al mismo tiempo. Si la empresa se hundía, los trabajadores se hundían. Hoy día progresan en general nada más que los grandes empresarios, mientras que los que no son grandes empresarios, es decir, el mundo pequeño de los operarios se hunde. Esto es una deficiencia de nuestro tiempo, pero en aquel tiempo se propone que todo el mundo gane algo, que todo el mundo salga adelante. Y eso es lo que se trata de conseguir, dándole títulos a la burguesía, creando para los grandes servidores del Estado, desde la economía o desde la administración pública, la orden de Carlos III, la gran orden de Carlos III, rubricada por esas grandes cruces, por esos grandes mantos de color azul celeste en honor de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, etc. Es decir, todo eso es para que se incorpore la burguesía mercantil, la burguesía industrial. También se intenta que se incorpore la burguesía intelectual. Se hace una operación desde Madrid muy importante, muy interesante, que hemos llamado, Marina y yo, hemos llamado la fuga de cerebros a Madrid. Desde Madrid se llama a todo el mundo para que acuda allí, a los valencianos, a los catalanes como Antoni de Capmany, a los valencianos como Juan Bautista Muñoz, a los andaluces como José Vargas Ponce. De todas partes acuden a Madrid para ponerse al servicio de este proyecto ilusionante que les ofrece la monarquía. Hay algunos grupos que desgraciadamente quedan excluidos y no acaban de integrarse, todavía Felipe V organizará una última persecución de los judíos españoles. Todavía el Marqués de la Ensenada, a pesar de ser uno de los grandes genios de la Ilustración española, todavía tenía una enemiga contra los gitanos, como no se había visto tan grande desde el tiempo de los Reyes Católicos. Todavía hay minorías marginadas que no acaban de integrarse en el proyecto. En cualquier caso, es un proyecto que se quiere integrador, aunque los beneficiarios finales, como hemos dicho, sean como siempre los privilegiados y no el conjunto de los ciudadanos. Y por último, el reformismo ilustrado trata de dar una cobertura ideológica renovada a todo esto. Esta cobertura tiene muchas aristas, es poliédrica, es enorme y es interesantísima. Ella sola ya merece un ciclo de conferencias, solo hablar de la Ilustración desde el punto de vista intelectual, porque la Ilustración hizo tanto, dio tanto a este país nuestro, se llama España, que no se puede uno pensar cuánto se creó en aquel prodigioso siglo XVIII. Primero, hubo una ilustración oficial desde la corte, desde Madrid, y aquí se distinguió Felipe V. Se crea la Real Academia Española o de la Lengua, 1713. Se crea la Real Academia de la Historia, entre 1735 y 38. Se crea la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, tiene dos fechas, o bien 1744, cuando empieza a funcionar, o 1757, cuando Fernando VI le da sus estatutos definitivos. Todo esto se crea. Pero además hay una reforma de las universidades, que se habían quedado atrasadísimas. Se dan planes para las universidades, famosísimo el plan del gran peruano, del gran genio peruano de Pablo de Olavide, el gran criollo que inventó tantas cosas para el bien
de la metrópolis. Se hace una renovación de los colegios mayores, que no tienen nada que ver con los colegios mayores actuales, ahora son residencias universitarias, ¿no? Entonces, no, los colegios mayores son donde se formaba la élite dirigente española, se formaba en los colegios mayores, donde se estudiaba sobre todo derecho para poder servir a la administración pública. Hay que reformar esos colegios mayores porque están en manos de una élite, los manteístas, ¿no? que no acaban, los aristócratas, que no acaban de entender qué es el reformismo. Y, sin embargo, hay que dar preferencia en ello a los golillas, que sí son los que realmente representan esa burguesía intelectual que se pone al servicio del programa reformista de la corte. Se crean grandes instituciones científicas, grandes instituciones educativas. Posiblemente las instituciones científicas más importantes de la primera mitad del siglo sean, uno, por supuesto, la Escuela de Guardiamarinas de Cádiz. Dos, también por supuesto, la Academia de Matemáticas de Barcelona, de donde salieron todos los ingenieros militares, es decir, todos los arquitectos e ingenieros del siglo XVIII. De ahí que la mitad exacta de los grandes ingenieros y arquitectos del siglo XVIII español sean catalanes, porque el 50% por Real Decreto de Felipe V tenían que ser originarios del Principado de Cataluña, ¿no? Bien, esas son las dos grandes instituciones. Y de la segunda mitad del siglo se crean muchas. Se crean los Reales Colegios de Cirugía. Aquí tenemos el primero de ellos en Cádiz, 1748, dirigido por otro catalán, Pere Virgili. Tenemos los otros, los de Barcelona y los de Madrid, dirigidos por otro catalán, Antoni Gimbernat. Tenemos luego el Real Gabinete, de Historia Natural, que se debe a la obra de un criollo ilustre, Franco Dávila, que se lo ofrece a Carlos III. Tenemos el jardín botánico, con esa obra maravillosa del gran arquitecto Juan de Villanueva. Tenemos el Observatorio Astronómico, otra obra maestra desde el punto de vista de la arquitectura de Juan de Villanueva, también en estilo neoclásico, igual que lo anterior. Es decir, son grandes instituciones, poderosas instituciones científicas. Y aún no hemos dicho lo principal. Lo principal son las grandes expediciones científicas que van a ser financiadas por la corona española. Son expediciones maravillosas. Nosotros estamos muy acostumbrados a oír hablar del Capitán Cook. Capitán Cook es un gran hombre, hizo 3 grandísimas expediciones al Pacífico. Es cierto, pero las expediciones españolas son comparables. Claro que sí, son comparables y más que comparables. No voy a citarlas todas porque no tengo tampoco tiempo, porque son numerosísimas. Se cuentan por docenas las expediciones científicas. Las más importantes fueron las grandes expediciones botánicas por tierra, una a Nueva España, otra a los reinos de Chile y del Perú y otra al reino de la Nueva Granada. La más importante de todas ellas salió de Cádiz y sus barcos se fabricaron en la Carraca. Es la gran expedición de Malaspina, que duró desde 1789 a 1794. Esa gran expedición de Malaspina se fabricó sus naves aquí, la Descubierta y la Atrevida salieron del arsenal de la Carraca. Esa es una expedición comparable y más a las grandes expediciones de James Cook, a las grandes expediciones francesas de Bougainville o de la Pérouse. Sin duda. Y luego hay algunas expediciones que no tienen parangón, que no tienen ni comparación siquiera, como la gran expedición filantrópica de la vacuna, que llevó la vacuna por toda la América española y más allá, dirigida por dos grandes médicos lecantinos, Francesc Xavier Balmis y Josep Salvany. Ellos dirigieron esta maravillosa expedición que terminó introduciendo por primera vez la vacuna. 6 años después de su descubrimiento la introducían nada más y nada menos que en China. Es decir, los españoles fueron los primeros que introdujeron la vacuna en China y utilizaron para ello el concurso de gente de la colonia portuguesa de Macao y de gente del propio Imperio del Medio, del propio Celeste Imperio, para experimentar por primera vez la vacuna en Extremo Oriente. Es decir, todo esto está dentro de las adquisiciones del reformismo ilustrado. Termino. El reformismo ilustrado da lugar a su contrario. Hay aquí una regla, ¿no?, de sentido dialéctico.
el reformismo ilustrado era un sistema que representaba, como bien dijo mi maestro Pierre Vilar, representaba un precario equilibrio, un momento en que la política de fomento y la prosperidad general favorecían un pacto social provisional. Este pacto social es el que va a dislocarse con la Revolución Francesa, con la invasión francesa de España por parte de los ejércitos napoleónicos y con la instauración en la Real Isla de León, en San Fernando, de las Cortes, que luego se llamarán de Cádiz, aunque propiamente, como he tratado de reivindicar en algunos de mis artículos, pues debería llamarse propiamente las Cortes de San Fernando, Cádiz. Estas Cortes de San Fernando, Cádiz, dan cauce a un nuevo proyecto social y político, a la Revolución Liberal. De hecho, se puede decir que de alguna forma es la contrapartida ideológica, en el sentido del progreso histórico, del reformismo ilustrado. Por ello, como palabras de conclusión, diré nada más que 3 cosas más. Y con esto pues acabo en la conclusión. En primer lugar, el reformismo ilustrado español fue igual que el reformismo ilustrado europeo, que fue definido muy divertidamente por un historiador francés, François Bluch, diciendo que en realidad el reformismo ilustrado era Luis XIV sin peluca. Es decir, un absolutismo más, pero con otro ropaje, nada más. Segundo lugar, diría que la gloria del reformismo ilustrado, la principal gloria, fue provocar directamente, dialécticamente, la aparición de su contrario, la revolución liberal. Y que por ello mismo, tercera y última conclusión, el despotismo ilustrado, el absolutismo ilustrado, el reformismo ilustrado, como es preferible llamarlo, es un jalón esencial en la cadena del progreso histórico. Muchas gracias.